¿Has oído hablar alguna vez de Vlad el Empalador? Este gobernante, también conocido como Vlad Tepes, es la figura histórica que inspiró al famoso personaje de Bram Stoker, Drácula. En este vídeo, recorreremos la vida de Vlad Tepes, su reinado, sus oscuros secretos y cómo se asoció con la mitología vampírica. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los mitos a medida que profundizamos en la historia de este enigmático gobernante. Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, era un príncipe de la familia principesca de Basarab. Nacido en la década de 1430 o 1440, fue príncipe de Valaquia, una región que ahora forma parte de la actual Rumanía. Era el segundo hijo de Vlad Dracul, ex voivoda de Valaquia y miembro de la Orden del Dragón. Es importante saber que el nombre Drácula en realidad proviene de su padre, Dracul, que significa el dragón en rumano. Dadas las circunstancias en las que creció Vlad el Empalador, no sorprende que se convirtiera en uno de los gobernantes más feroces e infames de la historia. Era conocido como Drácula, hijo de Dracul, nombre que se convertiría en sinónimo de terror y vampirismo en los siglos venideros. Vlad se convirtió en príncipe de Valaquia en 1448, cargo que ocupó de vez en cuando durante más de 20 años. Gobernó con mano de hierro y sus tácticas inflexibles aumentaron el miedo y el misterio que lo rodeaban. Sin embargo, esto no fue todo lo que contribuyó a su nombre adoptado de Drácula. Durante su reinado, se afilió a multitud de controversias, algunas de las cuales eventualmente lo llevarían a su notoria reputación. Una de las tácticas más inquietantes que empleó Vlad fue el uso del empalamiento, una práctica en la que las víctimas eran brutalmente ensartadas y abandonadas a una muerte lenta y dolorosa. Fue este método cruel, que se cobra la vida de innumerables personas, lo que le valió a Vlad Tepes el apelativo de El Empalador, un apodo macabro que todavía provoca escalofríos en quienes lo escuchan. Por muy inquietantes que fueran sus tácticas, resultaron eficaces para mantener el orden y la disciplina que buscaba dentro de su reino. Creía en una justicia rápida y mostró poca misericordia hacia quienes le hicieron daño a él o a su reino. Era una figura polarizadora, temida por muchos pero también respetada por algunos por su impulso de defender el bienestar de su pueblo. A pesar de su reinado caracterizado por el terror y la brutalidad, Vlad el Empalador también fue un líder inteligente y estratégico. Haría todo lo posible para proteger a su pueblo, y estos actos de violencia extrema, por crueles que fueran, fueron vistos como un mal necesario para mantener la seguridad dentro de un reino a menudo amenazado por fuerzas externas. Puede que su reinado haya estado lleno de violencia, pero a Vlad también le gustaban las cosas buenas de la vida. Fue un erudito, un hombre de poesía y literatura. Sus conocimientos fueron admirados y adquirió cierto nivel de respeto. Sin embargo, esto era una mera porción del individuo complejo y multifacético que era. Su capacidad para albergar cualidades tan contrastantes es lo que lo convirtió en una figura histórica enigmática. Después de pasar varios años en el exilio, Vlad Tepes regresó a Valaquia en 1476, restaurando su reinado una vez más. Sin embargo, pocos años después, encontró su destino en la batalla. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio, pero su legado, el de un gobernante feroz dedicado a preservar la soberanía de su pueblo, sigue vivo. Tras su fallecimiento en el campo de batalla, el nombre Drácula comenzó a adquirir un significado diferente. Comenzaron a circular leyendas e historias de sus feroces tácticas, combinadas con las supersticiones y cuentos populares locales, comenzaron a elaborar una narrativa que en última instancia inspiraría a Bram Stoker a crear su icónico antagonista sobrenatural. La novela Drácula, publicada en 1897, asociaba firmemente a Vlad Tepes con los mitos vampíricos. Elementos de la vida de Tepes, como su uso del empalamiento y su asociación con leyendas oscuras y místicas, se entretejieron en el tejido de la narrativa de Stoker sobre el noble no muerto de Transilvania. A partir de entonces, el nombre Drácula se convirtió en emblemático del folclore vampírico. A pesar de su naturaleza ficticia, el género de terror básico del vampiro ha tenido una enorme influencia cultural. El legado y la notoriedad de Vlad el Empalador aumentaron exponencialmente a medida que se hizo más reconocido como la figura histórica que dio origen a un personaje ficticio tan famoso, Drácula. Para muchos, tanto históricamente como en la cultura pop moderna, la idea de Drácula se ha convertido en sinónimo de lo oscuro y macabro. La fascinación por el personaje de Drácula despertó posteriormente un interés en la vida real de Vlad, llamando más la atención sobre su reinado y las características distintivas de su gobierno. Esta curiosidad ha sido fundamental para disociar al Vlad Tepes de la vida real de la personalidad sobrenatural de Drácula, permitiendo una comprensión más equilibrada del hombre detrás de las leyendas. Sin embargo, no se puede negar que esta figura icónica dentro de narrativas históricas y ficticias ha dejado un impacto profundo e indeleble en la cultura popular a lo largo de los siglos. El alcance de este impacto se extiende mucho más allá de las fronteras de Valaquia, influyendo en artistas, escritores, cineastas e incluso dando forma a las celebraciones de Halloween en la actualidad.
Este testimonio de su influencia de gran alcance es verdaderamente prolífico. De lo más profundo del enigma surgieron dos personajes entrelazados, que resonaron a lo largo de la historia: Vladimir Tepes, el príncipe de Valaquia, recordado por su gobierno férreo y una extraña mezcla de lo oscuro y lo noble, y Drácula, el icónico conde vampírico, que generaba miedos y despertando imaginaciones con su atractivo inquietante y sus poderes aterradores. Ambos dejan legados distintos y, a veces, inquietantes. La historia de Vlad Tepes continúa intrigando y cautivando, ofreciéndonos una ventana a un mundo definido por su combinación única de historia y folclore, así como por su oscuridad y luz, violencia y valor. Viajando al siglo XV y al corazón de Valaquia, extendemos una invitación a nuestros espectadores para explorar esta enigmática figura, y su complejo legado con una mente abierta y sed de comprensión. A pesar de su temible reputación, y su asociación con la leyenda de los vampiros, en Valaquia Vlad Tepes no es una figura de horror sino un héroe nacional. Es profundamente amado y celebrado por su valentía y dedicación inherente a su país. Hoy en día, las estatuas de Tepes se mantienen erguidas, y celebran a un hombre que dejó un legado complejo que nos ha aterrorizado y fascinado durante siglos. Ahora que hemos profundizado en la historia de Vlad el Empalador, lo invitamos a presionar el botón de suscripción, y estar atento para realizar más exploraciones históricas tan intrigantes. Recuerde, cada figura histórica, por controvertida que sea, contribuye a nuestra comprensión colectiva del pasado, y da forma al curso de nuestro presente y futuro. Hasta entonces, continúa tu búsqueda de conocimiento y feliz exploración. Vlad Tepes, un hombre que una vez caminó por la delgada línea entre héroe y villano, trayendo miedo a sus enemigos y prosperidad a su pueblo, sigue siendo un ícono enigmático cuyo legado todavía nos persigue e inspira hoy. Más allá de las sombras de los cuentos oscuros y el folclore popular, fue un hombre que vivió, amó, luchó, sangró y gobernó con un espíritu indomable, dejando una huella indeleble en los anales de la historia humana. La historia, por su propia naturaleza, está llena de figuras tan complejas, individuos que eran más grandes que la vida y cuyas acciones trascendieron lo común. Estas figuras sirven como ricos pozos de historias, ideas y cuentos de advertencia, pintando un tapiz fascinante de quiénes somos y en qué podemos convertirnos. Al final, al descubrir, comprender y apreciar estas historias, obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos como raza humana. Al mirar hacia el futuro, es importante recordar que nuestro pasado no es estático sino una narrativa en constante evolución, moldeada por nuevos descubrimientos, perspectivas cambiantes y un diálogo continuo con nuestras realidades actuales. Tal como indica la historia de Vlad Tepes, los matices en nuestra comprensión de una figura tan compleja como él pueden ayudarnos a apreciar mejor las capas que dan forma a su historia. Desde las húmedas mazmorras de una fortaleza medieval hasta las vibrantes calles de una metrópolis moderna, arraigamos nuestra comprensión de la historia en un profundo respeto por la diversidad de nuestras experiencias humanas a través del tiempo y el espacio. Conocer nuestro pasado enriquece nuestro aprecio por el presente, y sienta las bases para un futuro compartido, imbuido de sabiduría, empatía y comprensión. Entonces, al concluir este viaje a la vida, y las leyendas que rodean a Vlad el Empalador, conocido en el mundo como una figura histórica y un ícono gótico, los dejamos con mucho más que una exploración de la historia de un solo individuo. Os dejamos con un testimonio del poder de la historia para moldear nuestra comprensión del mundo, de nosotros mismos y de nuestro papel en él. Sus historias, nuestras historias, son los ladrillos que allanan el camino del viaje humano, guiándonos hacia nuevas perspectivas de aprendizaje, comprensión y crecimiento. En este sentido, la historia de Vlad el Empalador, como la de muchas otras figuras históricas, ha ayudado a la humanidad a avanzar, abrazando su pasado, aprendiendo de sus errores y esforzándose por un futuro mejor. Con su fuerza y resistencia, su astucia e inteligencia, su tradición y leyenda, Vlad Tepes sin lugar a dudas ha tenido un impacto duradero en el mundo. Su vida sirve como un recordatorio desgarrador de las profundidades a las que pueden descender los humanos, así como de las asombrosas alturas que podemos alcanzar. Su legado dicotómico es un testimonio fascinante de la intrincada naturaleza de la existencia humana. Invitamos a todos aquellos lo suficientemente valientes como para mirar hacia las sombras y embarcarse en viajes similares de descubrimiento. Ya sea sumergiéndose en los relatos de formidables gobernantes medievales o aventurándose en los reinos del horror gótico, detrás de los escalofriantes espectáculos y las legendarias figuras oscuras, esperan valiosos destellos de la historia de la humanidad. Nuestro mundo está repleto de historias que esperan ser exploradas y comprendidas. Aventurémonos, superando los confines reconfortantes de lo familiar, y profundicemos en la intrigante inmensidad del mundo desconocido. Cuanto más aprendamos, mejor nos entenderemos a nosotros mismos, y a los legados de quienes nos han precedido. Cada viaje comienza con un solo paso. ¿Por qué no empezar con la historia de Vlad Tepes, un hombre temido y venerado, que se atrevió a bailar siguiendo la delicada línea entre la historia y el mito?
Al estudiar su vida, llegamos a una apreciación más profunda de la compleja interacción entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, que existe dentro de cada uno de nosotros. La vida y el reinado de Vlad Tepes, el hombre detrás del mito de Drácula, es un testimonio de la fascinación duradera que el mundo tiene por los enigmáticos personajes históricos. Al comprender la vida de Vlad Tepes, obtenemos una profunda apreciación de la naturaleza multifacética de la historia y de las personas que la moldean. Únase a nosotros en este viaje, un viaje a través de la historia, un viaje a través del tiempo. Esta fue la historia de Vlad Tepes, un relato convincente de un hombre que viajó por la vida dejando a su paso un rastro de miedo, respeto y fascinación, un hombre que, a pesar de su muerte hace siglos, todavía logra cautivarnos. Su historia es una suma de la oscuridad y la luz que contiene, persistiendo a través del tiempo como una historia atemporal de valentía, reinado, miedo, respeto y, sobre todo, supervivencia. Tu comprensión de la historia, tu evaluación y, en última instancia, tu opinión, son tan únicos como tú. A medida que crezcas en conocimiento, tu percepción, tu reacción y tu interpretación de la historia se transformarán. Sumérgete en el rico y vibrante charco de la historia, a medida que enriquecemos continua y colectivamente nuestra comprensión de quiénes éramos, quiénes somos y en quién podemos llegar a ser.